Dios los bendiga, hermanos. En este video voy a explicar las razones por las cuales nosotros los cristianos no debemos de celebrar la Semana Santa, la mal llamada Semana Santa de la Iglesia Católica. Por primero, porque no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia encontramos de que debemos celebrar la muerte de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. No es, en ninguna parte de la Biblia se encuentra esto. Por segundo, porque los discípulos y los padres de la iglesia en el primero y segundo siglo, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no lo celebraban. No celebraron, no hay ninguna evidencia histórica que diga que los discípulos o que los padres de la iglesia celebraban tal rito o tal fiesta. En tercer lugar, porque es idolatría babilónica. Si alguno de ustedes ha leído la Biblia católica, el libro de Baruch, el capítulo 6, habla muy claro y describe cómo los babilónicos cargaban todos estos tipos de ídolos en sus hombros por las calles, que es lo mismo que hace la iglesia babilónica actual, la iglesia católica. Entonces no es bíblico y no es una tradición de los padres de la iglesia, y aparte de eso es un día o es una semana en la que la iglesia católica aprovecha para promover la idolatría en un pueblo que vive sumido en la ignorancia. Entonces hay que leer, digamos, el libro de Baruch, es un libro histórico, pero no es canónico, pero de todas maneras ahí explica cómo los babilónicos hacían este tipo de rituales de cargar ídolos por las calles, como lo hace la Iglesia Católica el día de hoy. Y en cuarto lugar, porque no tiene nada que ver con la verdadera fiesta de Pascua o de Pesach que celebraban los judíos. Entonces, a continuación, vamos a ver cuál es la diferencia entre la Pascua católica y la Pascua de los judíos. Así que vamos al tablero y en la siguiente descripción lo estaremos viendo. Entonces, continuando con el video, lo primero que tenemos que entender es que el tiempo o las horas del día en el tiempo del primer siglo no funcionaban igual como funcionan el día de hoy. Aquí tenemos una gráfica y una línea del tiempo que nos va a indicar cómo funcionaba el tiempo en el tiempo de Jesús y cómo funciona al día de hoy. Tenemos por este lado el día gregoriano o el día, cómo funciona el tiempo en el día de hoy. Sabemos que tenemos que el día empieza a las 12 de la noche o a las 12 de la medianoche y a las 6 de la mañana más o menos ya amanece, y luego tenemos un periodo de día hasta las 6 de la tarde más o menos, un promedio, y luego de las 6 de la tarde hasta las 11:59 de la noche que termina el día. O sea, tenemos un periodo de 6 horas de noche y luego 12 horas de día y finalmente otras 6 horas de noche para comenzar otro día. Así funciona, digamos, el tiempo actual. En el Antiguo Testamento o en el periodo en que vivió nuestro Señor Jesucristo, en el primer siglo, no funcionaban los días así, sino que funcionaban en periodos que empezaban cuando a la puesta del sol, o sea, más o menos a las 6 p.m., a las 6 de la tarde, comenzaba un día y tenían 12 horas de noche, que son hasta las 6 de la mañana, y que del horario nuestro, y luego seguían otras 12 horas de día hasta las 5:59 de la tarde, o de la tarde, cuando era la puesta del sol nuevamente, y ese era el horario que manejaban en el tiempo de Jesús. Entonces, de ahí tenemos que empezar a basarnos para poder entender por qué la Pascua que celebra la Iglesia Católica no es igual a la Pascua judía. Bueno, tenemos de que en el día judío no se contaban las 24 horas como las contamos nosotros, que llegamos hasta 12 y luego volvemos a empezar a la 1, sino que ellos, digamos, a las 6 de la tarde empezaban a contar la primera hora, a las 6 de la tarde. Luego de ahí en adelante empezaban a contar la segunda hora, la tercera hora, la cuarta, la quinta, la sexta, más o menos
la séptima, octava, la novena hora, que es muy importante que tengamos en cuenta la novena hora, porque de eso vamos a hablar más adelante, la décima, la 11 y la hora 12, hasta terminar otra vez a las 6 de la tarde, la puesta del sol, a la hora 12, y se volvía a empezar otra vez. Entonces vamos a leer un poco acerca en la Biblia, en el libro de Éxodo, el capítulo 12, del versículo 1 en adelante, cuál fue la Pascua, la cual mandó Dios al pueblo de Israel para que hiciera. Y dice la Biblia: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Estamos hablando del mes de Nisan o el mes de Abib, que es el primer mes para los judíos. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, aquí tenemos una línea cronológica que representa el mes de Abib. Entonces, aquí tenemos el día 10. En el día de 10, de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14. O sea, el día 10 tomaban el cordero de los que tenían en el rebaño y lo guardaban hasta el día 14 del mes de Nisan. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel, o sea, lo sacrifica, entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Entonces todo esto era lo que llamamos la Pascua. Pascua, o en hebreo el Pesach, que era la Pascua judía, que era, mataban el cordero y la sangre que sobraba de ese cordero que tenían, la colocaban en el dintel de las puertas, cuando el pueblo de Israel aún estaba en esclavitud en Egipto. Entonces ellos lo que hacían era que colocaban la sangre en las puertas, y entonces cuando el ángel de Jehová llegó a atacar a todos o a dar muerte a todos los primogénitos de los egipcios, donde llegaban, que encontraba el ángel de Jehová, llega a encontrar la sangre en las puertas, en el dintel de las puertas, entonces no pasa, él pasaba por alto. Eso es lo que quiere decir Pascua, quiere decir pasar por encima, o sea, pasaba por encima y no permitía que al pueblo, a los judíos les pasara, a los hebreos les pasara algo, ni a ellos ni a sus familias. Entonces esto es una tipología de nuestro Señor Jesucristo, de que por medio de la sangre de Jesús somos salvos. El cordero, este cordero sin defecto, es el mismo cordero que nosotros, que dijo Juan el Bautista: este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tenemos que la representación de la Pascua es una tipificación de lo que fue el sacrificio que vino a hacer Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, pero no es como lo muestra la Iglesia Católica, sino que de aquí en adelante nos vamos a dar cuenta de los errores y de las diferencias que hay entre la Pascua católica, que es idolatría, y la verdadera Pascua que mandó Dios a hacer al pueblo de Israel. También podemos ver en el libro de Levíticos, en el capítulo 23, del verso 5 en adelante, cómo nos habla también acerca de la Pascua judía. Leemos el versículo 5. En el mes primero, o sea, en el mes de Nisan, a los 14 días del mes, 14, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. O sea, que la Pascua empezaba el día 14
del mes de Nisan. Luego dice, y a los 15 días, o sea, el 15 de Nisan, de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Este era el día de los panes sin levadura, que llevaban 7 días, que eran 7 días de fiesta, del 14 al 21, eran los 7 días del 14 era la Pascua y del 15 al 21 eran las fiestas de los panes sin levadura. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante acerca de este día 15 de Nisan. Dice, el primer día tendréis santa convocación, o sea, el primer día de los panes sin levadura, el 15 de Nisan. Ningún trabajo de siervo haréis. O sea que este 15 era un día de reposo. Este 15 era un día de reposo, porque dice en el versículo 7 que ningún trabajo de siervo haréis en ese día, o sea que era día de descanso, día de reposo. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, o sea, hasta el 21. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. O sea que aquí tendríamos otro día de reposo, otro Shabbat. Este sería el otro día de reposo. Entonces, como vamos a ver más adelante, seguramente estos son los días de reposo conmemorativos, o sea, del año, por ser las fiestas. Y el Shabbat, que era el día normal de semana, seguramente lo vamos a tener en el medio de estas 2 semanas o un día antes de estos días de esta semana. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí vamos a empezar a descubrir la primera mentira de la Semana Santa católica. ¿Por qué? Porque vamos a leer un texto en San Mateo, el capítulo 12, el verso 38, que es la señal de Jonás, o sea, 3 días y 3 noches. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ahí tenemos que tener en cuenta. Dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, la Iglesia Católica dice que el Señor Jesucristo murió el viernes a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde más o menos. Entonces, la Biblia tiene que cumplirse. Si el Señor Jesucristo murió el viernes a las 3 de la tarde, al sábado a las 3 de la tarde sería 24 horas, o sea, un día y una noche. Y del sábado a las 6 de la mañana, de las 3 de la tarde del sábado a las 6 más o menos de la mañana del día domingo, no hay, ni siquiera hay otras 24 horas. O sea, no concuerdan, habrían nomás un día o un día y medio sería el tiempo que hay. Entonces no es exacto con lo que dice la Biblia. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, que serían 3 días y 3 noches. Entonces esa es la primera falla que encontramos, que la Biblia dice que son 3 días y 3 noches que el Señor Jesucristo iba a estar en la tumba, iba a estar muerto, y la Iglesia Católica solamente enseña de un día y medio. Entonces aquí lo que pasa es que los católicos confunden, por ejemplo, este texto. Vamos a leer este texto donde dice en San Juan, el capítulo 19, el versículo 31 en adelante, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Entonces, ¿qué están queriendo decir? De que Jesús murió el día viernes porque al otro día era día de reposo, ¿cierto? Y aquí es donde hace falta escudriñar la palabra de Dios, lo que hablábamos ahora anteriormente, que el día 14 era Pascua y que el día 15 del mes de Nisan era
día de reposo, día ceremonial, no era el día normal de reposo, el séptimo día de la semana, como la Iglesia Católica piensa, sino que era un día ceremonial porque era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces era el día de reposo que iba hasta el día 21 del mes de Nisan, el día 21, que también era otro día de reposo, pero ceremonial. No era el día normal, el Shabbat normal de la semana, el séptimo día, sino que eran días de reposo porque eran días ceremoniales. Entonces, aquí dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, o sea, ellos se apuraron a bajarlo, el cuerpo de él, el día 14 del mes de Nisan, que fue el día que fue crucificado, el Señor Jesucristo, corrieron a bajarlo antes de que empezara el día de reposo. Y aquí tenemos entre paréntesis que dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Entonces rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. O sea, ya estaba muerto. Cuando fueron el día 14 a quebrar las piernas, ya en la tarde, recordemos que el día 15 empezaba más o menos a la puesta del sol, o sea, más o menos a las 6 de la tarde empezaba el día de reposo. Entonces ellos fueron antes de que se pusiera el sol, que empezaba el día de reposo, pero el día de reposo ceremonial, a quebrar las piernas para poderlas bajar de la cruz, para cuando empezara este día de reposo ceremonial, no el día séptimo de la semana, sino ceremonial, que era el 15 de Nisan, no estuvieran los cuerpos colgados en el madero. Entonces, tenemos que Jesús murió el 14 de Nisan, que era un día entre semana, y el 15, que enseguida miraremos qué día era, y ya vemos que el 15 de Nisan era día de reposo, entonces ya el cuerpo de Jesús ya lo habían bajado del madero. Bueno, entonces aquí está la confusión que tiene la Iglesia Católica, que vemos que la Biblia dice de que ellos fueron quitados antes de que empezara el día de reposo, pero entonces la Iglesia Católica confunde este día de reposo con el séptimo día del día semanal normal, cuando ya hemos visto de que era un día ceremonial. Entonces, si ellos dicen que el cuerpo fue quitado antes de que empezara el día de reposo, entonces, que es el sábado o el Shabbat, entonces ellos asumen de que Jesús murió el viernes, más o menos a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, y que fue quitado antes de las 6 de la tarde, antes de que empezara el día de reposo. Pero sabemos, entonces sería el sábado, y ellos dicen de que el Señor Jesucristo resucitó el día domingo, y esta idea viene del Concilio de Nicea del año 325, donde establecieron la Semana Santa y la Pascua, entonces para poder adorar al Dios Sol el día domingo, que es el día del Dios Sol de los romanos, cuando se hizo el sincretismo del paganismo con el cristianismo. Entonces ellos decidieron decir de que Jesús haya resucitado el día domingo para poder adorar el día domingo, adorar el día del sol, junto con el cristianismo. Pero tenemos que leer, y aquí tengo un libro muy importante que nos habla acerca de esto también, y dice, de modo que las escrituras indican que Jesús resucitó antes del amanecer, y como no estaba en la tumba muy temprano el domingo, podemos deducir que la resurrección tuvo lugar al atardecer del día anterior. De acuerdo con este punto, la resurrección se realizó al atardecer del sábado, por la tarde. Entonces dice, pero ¿acaso no dice la Biblia que resucitó el primer día de la semana, muy temprano? Todo el mundo asume esto, de que el Señor Jesucristo resucitó el domingo al amanecer, por lo siguiente. La Biblia nos dice que el primer día de la semana fue cuando los discípulos descubrieron que había resucitado. O sea, eso lo vemos en Mateo 28 del 1 al 6, Marcos 16, 2 y 6, Lucas 24, 1 y 2 y Juan 20, 1 y 2. Entonces, pero ninguno de estos versículos enseña
que esta fue la hora de la resurrección. En cada ocasión la tumba estaba vacía, ya había resucitado. O sea, cuando los discípulos, cuando las mujeres fueron al sepulcro, que estaba, ellas llegan y dicen que ya está vacío. No dice que en ese momento resucitó. Ellas fueron en las primeras horas del primer día de la semana, o sea, lo que conocemos hoy como el día domingo. Fueron al amanecer de ese día, del día del domingo, y encontraron de que el sepulcro ya estaba vacío. No significa de que resucitó en ese momento, sino que resucitó cuando ellas fueron, ya no estaba el cuerpo, ya él no estaba ahí. Algunos han enseñado, sin embargo, que Marcos 16:9 enseña que la resurrección fue el domingo, en la mañana. Aquí está el versículo. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Pero este versículo no dice que Jesús hubiera resucitado el primer día de la semana. Fíjense bien, dice que en el primer día de la semana estaba resucitado, o que resucitó a esa hora. No, dice que al llegar el primer día de la semana ya había resucitado. Esta frase está en tiempo antipretérito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el tiempo en que se escribieron las escrituras, que el Nuevo Testamento se escribió en griego, no había puntos de signos de puntuación, ni comas, ni nada de esto. Entonces aquí le colocaron la coma donde ellos quisieron. Dice, Jesús resucitó por la mañana el primer día. Entonces dice, este versículo dice de que él ya había resucitado, de que el día domingo ya estaba resucitado. O sea, ya no fue que resucitó el domingo, sino que ya había resucitado. Entonces, ¿cómo podemos organizar esto para que dé en armonía con la Biblia? Porque estamos buscando es una armonía, no con lo que las tradiciones del hombre, sino con lo que dice la Biblia. Podemos decir de que el 14 de Nisan era un día miércoles, el 15 de Nisan era un día jueves, que fue el día 14 murió, fue crucificado Jesús. El 15 fue el día de reposo, que por eso levantaron los cuerpos, para que no quedaran el día de reposo ceremonial, no semanal, sino ceremonial. Entonces, por ahí vamos organizando esto. Bueno, entonces, organizando todo este cronograma y todo como lo hemos visto hasta el momento, tenemos de que Jesús no resucitó en domingo, ¿sí? En domingo ya estaba resucitado. Entonces, si tenemos claro de que la Biblia nos dice que Jesús murió a la hora novena, o sea, más o menos a las 3 de la tarde, Dios es un Dios exacto. Es un Dios de que si Él dice que son 72 horas, que son 3 días y 3 noches, como habló el Señor Jesucristo acerca de la señal de Jonás, que iban a ser 3 días y 3 noches. Entonces, asimismo, tenemos que entender que el Señor es exacto. Él no resucitó al domingo, porque ya el domingo ya estaba resucitado. Entonces, lo lógico era que si murió a las 3 de la tarde un día, entonces debió haber resucitado un día a las 3 de la tarde también. Entonces, ¿cuál día fue ese que resucitó a las 3 de la tarde? Resucitó el sábado a las 3 de la tarde. Cuando pasó toda la noche del sábado, amanecer el domingo, ya el domingo ya había resucitado. El Señor ya había resucitado, o resucitó el sábado a las 3 de la tarde, y sabemos que después de la puesta del sol ya era domingo, era el primer día de la semana. Entonces, toda esa noche del domingo hasta el domingo en la mañana, que llegaron las mujeres y encontraron la tumba vacía, entonces él ya había resucitado. Entonces él resucitó fue el día sábado. O sea, tenemos aquí que sería el 16, y que este sábado sería, porque tenemos del 14 de Nisan, que fue el día en que murió, a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde el 15, serían 24 horas, a las 3 de la tarde el 16 serían 48 horas, y a las 3 de la tarde
el 17 sería 72 horas. Entonces ya tenemos de que este sábado era el sábado, era el día de, era el sábado semanal. O sea, este era el sábado normal, el sábado de la semana. Entonces tenemos de que Jesús resucitó el sábado a las 3 de la tarde. O sea que murió él, haciendo la cuenta, este sería viernes 16, jueves 15, entonces sería un miércoles. O sea, tenemos ya claro de que Jesús murió un miércoles a las 3 de la tarde más o menos. Entonces tenemos Jesús el miércoles es llevado, que es el día de la preparación, se hace la Santa Cena, más o menos cuando empieza el día a las 6 de la tarde se hace la Santa Cena, que es la cena que toma él con los discípulos. Ahí tenemos la cronología. Entonces el sábado a las 6 de la tarde, que es cuando empieza el día 14, que es la Pascua, va y toma la cena. Más o menos a las 12 de la noche va al monte, a Getsemaní, donde Judas lo traiciona y es arrestado. Luego, más o menos a las 9 a.m., a las 9 de la mañana, este mismo día 14, es crucificado, y a las 3 de la tarde, que es la hora, novena, a la hora novena, a las 3 de la tarde, es crucificado. Justo antes del día de reposo ceremonial de este día, es quitado de la cruz y sepultado. Y entonces ahí ya estaríamos contando de que a las 3 de la tarde el miércoles hasta las 3 de la tarde el jueves serían 24 horas. Hasta las 3 de la tarde el viernes serían 48 horas y a las 3 de la tarde el sábado serían 72 horas. Esa es el conteo exacto por el que a través de la Biblia nos hemos ido dando cuenta de que no es como enseña la Iglesia Católica, de que murió un viernes y resucitó un domingo. No, eso es algo que le agregaron siglos después para poder acomodar, para que la gente dijera el Señor Jesucristo resucitó el domingo y siguieran adorando el día domingo, cuando el día domingo no es el día de reposo que mandó Dios, sino el día sábado. Entonces, espero que les haya quedado clara esta información acerca de el día o de la Semana Santa, que es un engaño de la Iglesia Católica, porque verdaderamente esto no está en la Biblia. Esto no es muestra de que la Biblia habla de nada de esto, y hay otros versículos más que lo corroboran y que más adelante los podríamos estar estudiando, pero por ahora lo básico es aprender esto, de que Jesús murió un miércoles en la tarde, que al día jueves son 2 días, y al día viernes y al día sábado, perdón, son 3 días. Al día jueves un día, al día viernes 2 días, y al sábado a las 3 de la tarde serían 3 días. Ese es el conteo exacto en el que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Espero que este video les haya servido